Hay varios estados de la materia, algunos dicen que son 5, otros dicen que son más, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, condensado de Einstein, plasma. Pero solo nos vamos a concentrar en los tres más frecuentes: sólido, líquido y gas. Mira, los fluidos, cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de los líquidos y de los gases en conjunto. Eso es un fluido. ¿Quiénes son los fluidos? Líquidos y gases. Los líquidos y los gases. ¿Qué caracteriza a los fluidos? Que no tienen una forma definida, ¿sí? Y que cualquier fuerza, por pequeña que sea, hace que cambie su forma. ¿Sí? Eso caracteriza a los fluidos, o sea, los líquidos y los gases. No tienen una forma definida y cualquier fuerza, por pequeña que sea, lo va a deformar. Eso es un fluido. Esos son los líquidos y los gases. ¿Sí? Ahí está. Esa es la definición del fluido. Por ejemplo, vemos varios fluidos. Vemos el mar, vemos las nubes. ¿No? Qué bonito atardecer, ¿no? Imagínate ahí con tu pareja. Los fluidos tienen varias propiedades. La primera propiedad de los fluidos es que todos los fluidos ejercen presión. ¿Sí? Todos los fluidos ejercen presión. ¿Y qué es la presión? La presión es una fuerza sobre un área. Eso es presión, fuerza sobre área. O si quieres, fuerza sobre superficie. Eso es presión. Y esta fuerza tiene una característica, es perpendicular. Y yo te pregunto, doctor, ¿qué es perpendicular? ¿Qué es perpendicular, doctor? ¿Qué es perpendicular? Hay un ángulo de 90 grados, por eso está acá este cuadrito. Perpendicular es que la fuerza tiene que no se tiene 90 y 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Entonces las fuerzas son perpendiculares. Presión es fuerza sobre la superficie. Si la presión está en pascales, es porque la fuerza está en newton y la superficie en metros cuadrados. Y eso se llama pascal. Newton sobre metros cuadrados. Ahora, ¿qué expresión hemos dicho? Es fuerza sobre superficie. Eso es presión. Miren, miren acá. Presión es fuerza sobre superficie. Pero como es un fluido, por ejemplo, vamos a decir líquido o gas, entonces, si está en un cilindro, imaginamos un cilindro, entonces la presión es todo el peso del líquido, no al fondo. Entonces es peso sobre la superficie. Pero peso es igual a decir masa que cosa, por gravedad. Entonces yo reemplazo aquí, en vez de peso, como que cosa, masa por gravedad sobre superficie. Pero masa es igual a densidad por volumen. Entonces reemplazo ahora y pongo densidad por volumen por gravedad sobre superficie. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo o no? Repita, profesor. Doctor, repita. Presión es fuerza sobre superficie. Si es un líquido o un gas, entonces yo puedo decir, en el fondo del recipiente tengo que es el peso sobre la superficie. ¿Cierto? En vez de una fuerza es el peso de. Pero peso es igual a masa. Pero como el peso es masa por gravedad sobre superficie. ¿Estamos de acuerdo? Pero masa es igual a densidad por volumen. Entonces yo reemplazo esta de por esto, ¿no? Densidad por volumen por gravedad sobre superficie. ¿Sí? Pero volumen es igual a superficie por altura. Entonces ahora voy a reemplazar esta volumen con esto. Entonces tengo densidad por superficie, por altura, por gravedad sobre superficie. ¿Qué pasa con superficie y superficie? Se elimina. Y ahora tengo que presión es igual a ¿qué?
densidad por altura por radio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Eso es presión. Entonces, la presión en el punto A, ¿a qué va a ser igual? A densidad por gravedad por altura. Y la presión en el punto B, densidad por gravedad por altura. ¿Y cómo son la presión A y la presión B? Iguales, porque la altura es igual y es la misma densidad y está a la misma altura y la gravedad es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando dos puntos están situados al mismo nivel, entonces, ¿cómo son las presiones? Iguales. Segunda propiedad. La primera propiedad es que los fluidos ejercen ¿qué cosa? Presión. ¿Sí? Los fluidos ejercen presión. La segunda propiedad, entonces, es que dos puntos ubicados al mismo nivel ejercen ¿qué cosa? La misma presión. Vamos con la tercera propiedad. Si un recipiente cerrado yo aplico una fuerza externa, la presión se distribuye por igual en todas las direcciones. ¿Se entiende eso? Entonces, este es un recipiente cerrado. Si yo lo presiono, la presión va a ser igual, ¿qué cosa? En todas las direcciones. Eso es la tercera propiedad de los fluidos. La cuarta propiedad de los fluidos. Los fluidos en reposo no ejercen presión, ¿qué cosa? En su superficie. Ahora, no todo por hecho, pero todos los fluidos ejercen presión, sí. Puede estar en reposo, sí, abajo va a ejercer presión. Pero en la superficie, la altura es cero. ¿Cuánto es la única presión? Densidad por gravedad por altura. Entonces, si la altura es cero, todo es cero. ¿Estamos de acuerdo? Pero abajito sí hay presión. Ahora, si ustedes han venido, les gusta la playa y han ido al mar, y si les gusta meterse cuando hay olas grandes, ¿qué haces tú? Corres hacia la ola, ¿no es cierto? No corres de la ola, porque si corres de la ola te agarra y te revuelca. En cambio, tú corres y te lanzas, ¿no es cierto? Para que todo pase por encima. Eso es cuando sabes. Cuando no sabes, te mueres de miedo y sales y es peor. Entonces, claro, ahí sí hay presión. Si alguna vez te han agarrado, una vez yo estuve en una playa, ¿sí? Estuve en Cancún. Y yo decía, ¿por qué la gente no se mete en la playa? ¿No? Era el único. Dice que Cancún está tan famosa la playa y nadie se mete. Yo me metí, vamos a llegaba acá, pero jalaba de una fuerza bravaza. Yo estaba así. Y luego vino una hora y me metí y me revolcó 3 veces. No, ahora entiendo por qué no se mete. Y me salí, ¿no? ¿Verdad? No, lo interesante es que todos los hoteles en Cancún, este es el hotel, y no hay pista, o sea, hotel, arena, playa. O sea, tú estás en el hotel y ahí está lleno de piscinas, piscina para niños, para adultos, piscina con bar, o sea, entonces ahí tú estás metido en la piscina y te vas y ya te metes y te dan, es alucinante. Pero toda la gente está en las piscinas, nadie está en el mar. Y a mí que me gusta el mar. Y la otra vez que fui a otra playa también en México, me da COVID. Estaba con fiebre. Y decía, yo quiero meterme, pero dice que no debo meterme. Toda la semana. Y el día que me voy, se le fue el todo. Bueno, pero la cosa es que el fluido en movimiento sí ejerce presión. Y un fluido en reposo ejerce presión, pero no en la superficie. Sigamos. Y cuando un fluido se mueve, sea líquido, sea gas, nosotros imaginamos que el fluido está compuesto de ¿qué? De láminas. Entonces,
la fuerza necesaria para desplazar una capa de miel sobre otra capa de miel, o una capa de agua sobre otra capa de agua, o una capa de leche sobre otra capa de leche, eso se llama gracias. Así que ya está. Oh, este ya para ti, ¿no es cierto? Para el salón. ¿Sí? No, me han prestado. Es que los delegados anteriores no devolvieron. Ay, señor. Sí, no querían prestarme. Entonces, vamos a ver cómo vamos para conseguir uno. Entonces, fíjense. Adelante, señor. Entonces, la fuerza necesaria para desplazar una capa de fluido sobre una capa de fluido se llama viscosidad. Entonces, viscosidad, por ejemplo, la viscosidad de la miel es la fuerza necesaria para que se mueva. Y es otra cosa ya, esa es la línea de corriente. ¿Cómo imaginamos, cómo dibujamos el flujo? ¿Sí? Mira, ¿ve? Este es un tubo y acá estamos imaginando cómo va el flujo. Acá hay una capa de fluido, otra capa, otra capa, otra capa, otra capa. Acá en un tubo, en un cilindro. ¿Cierto? Acá estamos viendo cómo se desplaza. Y si te das cuenta, y este es un detalle curioso, ¿qué es viscosidad? Esto significa viscosidad, es la fuerza de deslizamiento sobre la velocidad de deslizamiento. Eso es viscosidad. ¿Sí? Tiene su unidad que es el pascal segundo. La viscosidad va a variar con la temperatura. Si tú quieres hacer más fluida la miel, ¿qué haces? La calientas. ¿No es cierto? Así es. Varía con la temperatura. La unidad, hemos dicho, el sistema internacional es Poiseuille. ¿Sí? Aunque se utiliza el pascal segundo, en el sistema internacional es pascal segundo, pero la unidad más utilizada es el centipoise. Mira, fíjate, ¿quién tiene más viscosidad? En la sangre, ¿no? 4 por 10 a menos 3. Plasma sanguíneo, 1.5 por 10 a menos 3. El agua es el que menos viscosidad tiene, 6.91 por 10 a menos 4. Muy bien. ¿Qué dicen las leyes de los fluidos que hemos visto hoy día? Doctora, la primera ley que dice mirando la imagen. Ajá, que todos los fluidos ejercen presión, ¿no es cierto? Y la presión es dada por fuerzas peligrosas. Muy bien. ¿Qué dice la segunda propiedad? Dos puntos situados al mismo nivel tienen la misma presión. ¿Y la presión en cualquier punto qué es igual? Densidad por gravedad por altura. Muy bien. ¿Qué dice la tercera ley o propiedad, perdón? Tercera propiedad que dice que si tú, ¿qué cosa? Si ejerces presión, según la siguiente, cerrado, se distribuye, ¿qué cosa? De igual valor en todas partes, no en todas las direcciones. ¿Estamos de acuerdo? Eso que dice la tercera ley. Bueno, tercera propiedad. La cuarta propiedad dice en un fluido en reposo no hay qué. No hay presión en dónde? En la superficie. No hay presión. Y la quinta ley, la quinta propiedad, cuando empieza qué cosa, un fluido a moverse, ¿quién aparece? Viscosidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, repasando. Primera propiedad de los fluidos. Todos los fluidos ejercen presión y la presión es una fuerza sobre una superficie. Y las fuerzas son perpendiculares porque son de 90 grados. La segunda propiedad dice que los dos puntos localizados a la misma altura tienen igual que cosa, presión. Acá, en un recipiente cerrado, si ejerces una fuerza, una presión, toda la presión se transmite igual en todas las direcciones. Cuarta, en un fluido en reposo no hay presión en la superficie. Y aquí cuando se empieza a mover, aquí aparece la viscosidad. Ya está. Y acá el resultado de viscosidad es, el agua es 1. El agua es 1. Aceite de oliva 100. Miel 100.000. No 10.000, ¿no? 10.000. Ahora, en los líquidos de viscosidad se debe a las fuerzas de cohesión, acá se debe a los choques moleculares. El líquido es más ordenado que el gas, por lo que la viscosidad de cualquier líquido es considerablemente más alta que cualquier gas.
Ahora, vamos a ver ahora los tipos de fluidos. Mira, el fluido ideal. ¿Qué caracteriza un fluido ideal? Mira, ahí están sus características. Primero, es ideal, no existe en la realidad. Es imaginario, no tiene viscosidad. Todos los fluidos tienen viscosidad, aunque Chile no tiene. Es permanente, no rota, no se puede comprimir y solo tiene una dimensión. Ese es el fluido ideal. Pero los fluidos reales pueden ser, ¿qué cosa? Newtonianos o no newtonianos. Acá su viscosidad es, ¿qué cosa? Constante. Acá su viscosidad varía con qué? Con la temperatura y una velocidad. Por ejemplo, el agua es un fluido, ¿qué cosa? Pero la sangre es un fluido no newtoniano. ¿Sí? Los fluidos no newtonianos, ¿qué cosa? Son los que más abundan, ¿qué? En la naturaleza y en la industria. ¿Sí? Con el flujo y por lo tanto su viscosidad. Entonces, los flujos pueden clasificarse por su viscosidad en flujo viscoso o qué? No viscoso. Por el tipo de viento puede ser laminar, por su densidad puede ser compresible o incompresible. ¿Sí? Ahora, lo que nos interesa, viscosidad, bueno, viscoso ofrece resistencia, porque viscosidad hemos dicho que es la fuerza necesaria para que se desplace una capa de fluido sobre otra capa de fluido, y el no viscoso no ofrece resistencia al movimiento. Este es un flujo ideal, ¿no? Que no tiene ni nada de viscosidad. Por eso el movimiento es así, justo en línea, paralelo. En cambio, un flujo real, por ejemplo, la sangre, es así como este. La mayor velocidad está al centro y la menor velocidad está, ¿qué cosa? Hacia los costados, ¿no? Y así va la sangre. Su mayor velocidad está acá al centro y está casi de cero. Ahí está, este es un fluido ideal que no se deforma, que no tiene viscosidad, y este es un flujo viscoso. ¿Sí? Ahora, acá nos van a aparecer dos flujos importantes, solo dos: flujo laminar y el flujo turbulento. Flujo laminar, como su nombre indica, el fluido está fluyendo en láminas. En cambio, el turbulento es arrasado. Doctor, no entiendo. Ya lo vamos a ver. Este es un flujo laminar. Están paralelas las láminas, ¿no es cierto? Y ahora, fíjate. ¿Ustedes ya están tomando presión? Sí. Ustedes lo que hacen es crear un flujo turbulento. Cuando ustedes ponen una resistencia a la arteria se cierra. ¿Estamos de acuerdo? Y luego tú vas bajando, ¿no es cierto? Vas saliendo. Yo escucho. ¿Qué ha pasado? Que la sangre con la presión ha logrado abrirla un poquito. Por eso empezó a pasar. Y luego te escuchas. Y desaparece. ¿Cuándo desaparece? Cuando ya no hay nada que obstruya el paso de la arteria y se convirtió en un flujo laminar. El flujo laminar es silencioso, el flujo turbulento es ruidoso. Por eso lo que ustedes hacen es producir un flujo turbulento, porque pones una resistencia a la arteria desde afuera. Cuando ves esa presión, presión sistólica, porque ya venció. Y cuando desaparece es porque ya se quedó completamente abierta la arteria y ahora el flujo ya no hay nada que lo impida. Entonces es un flujo que vas a laminar y por eso desaparece. ¿Se ha entendido? Muy bien. Así es el flujo laminar. Al centro, mucha velocidad y a los costados no tiene. Otra vez, la mayor parte del flujo es velocidad. La mayor velocidad del flujo está al centro, casi a los costados es muy baja la velocidad. En cambio, el flujo turbulento es irregular. Mira, aquí el flujo laminar y acá el flujo turbulento. Mira, otro flujo turbulento. Ahora, ¿cuándo ocurre? Cuando las velocidades son muy altas o la viscosidad es muy pequeña. Por ejemplo, este es un flujo laminar precioso y este es un flujo turbulento. El flujo laminar es silencioso, el flujo turbulento es ruidoso. Mírame, este es un flujo laminar. Este es un flujo turbulento. ¿Yo qué flujo haré? La piscina, ¿qué flujo haré? ¿Qué flujo será? Porque tiene varias cosas que impiden, ¿no es cierto? Igualito nuestras arterias
si aparece aterosclerosis, eso va a hacer que se convierta en un flujo turbulento. Mira, y acá mira, para saber si el flujo va a ser laminar o turbulento, existe esta ayuda, que es el número de Reynolds. Y mira, este es el flujo, este es el área, esta es la velocidad, esta es la longitud, esta es la gradiente de presiones y esta es la resistencia. Mira, perdón, el radio. Entonces, hay que estar relacionando. El número de Reynolds relaciona velocidad con longitud y viscosidad. ¿Sí? Si es para los gases, si el número de Reynolds es menor de 1000, es flujo viosa laminar. Si es mayor de 2000, es flujo turbulento. Ahora, para los gases, y si es entre 1500 y 2000, es una transición. Esta es otra manera de decirle al número de Reynolds, 2 veces el radio por la longitud del vaso sobre la viscosidad. Pero no, sigue siendo el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds me ayuda a identificar si un flujo va a ser venosa, laminar o turbulento. Flujo de fluidos. Mira, este flujo de fluidos tiene que ver con la ley de Ohm. ¿Sí? Es el volumen de fluido que fluye por unidad de tiempo. ¿Recuerdas la ley de Ohm que decía? La ley de Ohm en relación a venosa. Intensidad con voltaje y resistencia. Ya, muy bien. Mira acá, lo vamos a ver. Intensidad, que es el número de cargas por unidad de tiempo, por voltaje y resistencia. ¿Sí? Esta es la ley de Ohm. Se aplica en electricidad. Recuerda, intensidad, número de cargas, voltaje, es la diferencia de potencial y la resistencia es lo que se pone al flujo, ¿no es cierto? Esta misma ley, pero para los fluidos es así. El flujo, que es el número de el volumen de fluido por unidad de tiempo. Ahora dice, ¿no? El caudal o flujo del río Riemann es 5 litros por minuto. ¿Qué significa? Que en un minuto pasa, ¿qué cosa? 5 litros. La gradiente de presiones sobre la resistencia. Esto es la intensidad, esto era voltaje, ¿no es cierto? Lo que hacía mover. Entonces ahora, ¿qué hace mover al flujo? La gradiente de ¿qué? De presiones. Y siempre va a ir de mayor presión a menor presión. ¿Por qué el sodio ingresa cuando se abre el canal? En una palabra. En una palabra. Difusión. Porque siempre va a ir de mayor. ¿Y cómo es la difusión? De mayor concentración o a favor de la gradiente de concentración. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es en concentración. Pero cuando es presión, siempre va a ir de dónde? De mayor presión. Tú, ¿qué es lo único que tienes que saber? ¿Dónde hay más presión? ¿Dónde hay qué cosa? Menos presión. Y siempre el flujo va a ser ¿de dónde? De mayor a menor. Siempre de mayor a menor. Siempre. No hay excepción. Y acá lo dice. ¿Sí? Muy bien. Ahora, hasta acá. Señores, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces estamos viendo hasta ahorita el flujo de los fluidos. ¿Qué es flujo? Un volumen por unidad de tiempo. Por ejemplo, podríamos medir el flujo del caño. Tú abres el caño y mides el volumen en qué tiempo. Eso es el flujo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es flujo. Volumen por unidad de tiempo. Y hemos visto que por la ley de Ohm, ¿de qué depende? ¿De qué depende? De la ley de presiones y de la resistencia. ¿Se ha entendido eso? Muy bien. A ver, ¿tienes tu plumón? Los dos son rojos, ¿eh? No los rojos. Aquí hay. Gracias.
A ver, miramos. Mira esto de acá. ¿Sí? Aquí la presión es 100 milímetros de mercurio. Aquí la presión es B, está. Aquí la presión es 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esta es la situación 1, la situación 2. Es el mismo grosor del vaso, por si acaso. Aquí la presión es 60 milímetros de mercurio. Y aquí la presión es 40 milímetros de mercurio. Pregunta. Si el diámetro del vaso es el mismo, este diámetro, estos diámetros son iguales, ¿en cuál hay más flujo? ¿En cuál hay más flujo? ¿En el 1 o en el 2? ¿2 o 1? 2. ¿Quién dice en el 2? Levanta. Sin miedo, levante. Levante pues. ¿Quién dice en el 1? Levante pues, tienen que decidirse por uno. Ya. No sabe, no opina. ¿De qué depende el flujo? De la diferencia de presión. Ajá. Ajá, de la diferencia de presiones. Ya, ¿cuánto es la diferencia de presiones arriba? ¿Ah? ¿Y cuánto es abajo? ¿Ah? ¿Qué no se ve? No, 60, aquí cuánto es? 40. ¿Cuánto es la gradiente? ¿Y acá? ¿Son los flujos cómo serán? Igual. Porque no importa. ¿Acaso te dice si la presión es mayor? No, te dice qué cosa. La gradiente. O sea, qué cosa, la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia acá? ¿Cuánto es la diferencia acá? ¿De cómo será el flujo? Porque la resistencia, o sea, el diámetro, ¿cómo es? Igual. Entonces, el flujo será igual. Sí, será siempre, no fastidia. ¿Se ha entendido, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, no se olviden, el flujo, ¿qué cosa? Depende de quién. Pregunta. ¿Y el flujo de dónde va? ¿De A a B o de B a A? De A a B. ¿De A a B o de B a A? ¿De A a B? Sí. 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 Sí, pues sí. Porque siempre va. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a haber mayor presión. ¡Siempre! Siempre va a haber mayor presión. Siempre va a haber mayor. ¿Y qué hemos dicho? ¿Qué es lo que tú tienes que saber? ¿De dónde va a ir? ¿Dónde hay mayor presión? ¿Se han entendido eso, muchachos? Ya. ¿Ven cómo este asunto de los flujos es facilito? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿cuál es el flujo sanguíneo normalmente? 5 litros por minuto. ¿Sí? En un minuto pasa 5 litros. ¿Y cuántos sangre tenemos? 5 litros. Quiere decir que en un minuto pasa toda nuestra sangre por un punto. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en la próxima unidad. Pero ahora créanme, en la próxima lo vamos a calcular. ¿Se ha entendido, señores? Muy bien. Son 4:50. Vamos a darnos un break hasta las 5:05. Sí. ¿Perdón? ¿Esta es unidad 1?
está en el sílabus, ¿han entrado a sus sílabus? No. ¿Y por qué no saben entrar? No saben entrar a sus sílabus. No, esto ya es unidad 2. Esto no va a entrar en este examen. Ya les he dicho que el examen es el próximo martes, ¿no es cierto? En la mañana. Y por si acaso la primera parte es para pensar y la segunda es para completar, desarrollar. Escrito, sí. Ahí no hay fórmulas, ustedes, ahí está. Yo voy a enviar algo hoy día, para que más o menos vean cómo va a ser. Entonces ya si con eso ustedes ya no se preocupan, ya no sé ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Ya, bien señores. Estamos hasta las... Bien. Ahora vamos a aplicar esto a la parte respiratoria. Nosotros tenemos un tipo de aire, ¿no? Que depende de una gradiente de presiones y una resistencia. Para que ingrese el aire tiene que haber una gradiente de presiones. ¿Cómo tiene que ser la presión afuera? Para que ingrese mayor, ¿no es cierto? Muy bien. Pero ahora vamos a dedicarnos a ver la resistencia. El flujo, mira, de 6 a 8 litros por minuto puede llegar a 60 litros por minuto. Hay factores dinámicos como son las salas nasales, la válvula y fenómenos vasomotores en el flujo respiratorio y factores estáticos como la anatomía. Mira, por la nariz tenemos cornetes, también le llaman trompas o también le llaman conchas, ¿sí? O turbinas. Le llaman turbinas, o le llaman conchas, o le llaman cornetes, ¿sí? Fíjate, tenemos aquí superior, medio e inferior, y aquí está el flujo de aire. Así es como va el flujo de aire, ¿sí? Así es como va el flujo de aire. Mira, qué hermoso. El flujo de aire va de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, ¿sí? Mira, primero pasa por todo esto y luego baja el aire. No sé si tú te habías sido consciente de eso. El aire sube y luego baja. Así es. Así está diseñado nuestro cuerpo. Y cada una de estos cornetes o trompas está revestido de un epitelio respiratorio que produce moco. Cuando yo trabajaba en el campo, la mamá de mí decía, doctor, mi hijo tiene moco. No. Pero tiene moco negro, moco plomo. Digo, señora, ¿qué color quiere que tenga? Porque estamos en Huaycán, estamos llenos de polvo. ¿Qué color? Si el moco está hecho para que se peguen las sustancias y no llegue hasta el alveolo. Y por eso se elimina. Y como está lleno de polvo y encima puro carro que bota humo negro, ¿qué cosa quiere que sea el moco? Tiene que ser negro, tiene que ser plomo. Y los niños que todavía no saben expectorar se tragan y eso está lleno de bacterias, se va al intestino y le produce diarrea. Entonces el niñito viene con diarrea, pero el problema ha sido porque tiene un problema realmente respiratorio. Fíjate, ahí está, turbulencia nasal. Fíjate, eso incrementa el contacto aéreo con la mucosa nasal. Por eso están estas turbinas, porque pasa el flujo, ¿sí? Y aquí hace un poco de, este flujo es laminar, pero aquí con la turbina hace un poco de turbulencia y se pega más. Sobre todo en el ejercicio. Entonces, fíjate, la resistencia depende, otra vez, la resistencia es de la gradiente de presiones sobre el flujo, ¿no? Se expresa en centímetros de agua. Lo normal es de 1 a 3 centímetros por litro por segundo. Mira, pero la resistencia de la vía aérea, la mayor parte es la nariz, la mitad. Y de la nariz, el 70% se debe a una válvula, se llama la válvula de Mink. Esta es la válvula, ¿sí? Este es el tabique, esta es la turbina inferior, ¿sí? Esta es la parte del vestíbulo, 30% de resistencia. La válvula nasal es que da 70% de qué? De la resistencia. Acá está el vestíbulo, acá están las vibrisas, no se llaman pelitos, se llaman ¿cómo? Vibrisas.
no se llama pelitos de la nariz, y grises. Y acá está la válvula de Ming. Acá está la válvula de Ming. Es este ángulo de acá. Este es el ángulo de la válvula de Ming. Y aquí está el septo. ¿Sí? Ahí está. Muy entendido este punto. ¿Sí? Es la zona de mayor resistencia a la sangre, esta zona. Ahora, fíjate, normalmente cuando tú estás bien, no tienes problema, pero cuando estás regado, ¿por qué? Porque esto se ha llenado de sangre y ha incrementado la res. Mira, aquí pasa el aire por todo esto, pero cuando se matiza, ¿qué pasa? Se llena de sangre y aquí pasa por este pequeño espacio pasa el aire. Por ese pequeño espacio. Entonces nosotros tenemos un ciclo nasal, normalmente tenemos un ciclo nasal. No nos damos cuenta porque una fosa nasal está congestionada y la otra está descongestionada. Normalmente no nos damos cuenta. Y pasa una hora y la otra, la que estaba descansando, ahora se congestiona y la otra descansa. Y así pasa, de hora en hora. El periodo va de 30 minutos a 4 horas. Pero cuando tú te resfrías, este ciclo nasal se pierde. Por eso porque se perdió el ciclo nasal. Pasa también la infección respiratoria y no hay problema. Ahora, acá hay un tejido eréctil, ¿sí? Así similar al pene. No estoy diciendo que tengas un pene en la nariz, por si acaso. Estoy diciendo que el tejido, ¿cómo es? Similar al del pene, porque es eréctil. Por eso es que se puede llenar de sangre y está congestionado. Y luego, ¿qué más? Tú te vas a la farmacia, tengo un descongestionante, o denme Contaxé, o cualquier antigripal, y tiene que usar descongestionante. ¿Y qué hace eso? Hace que el vaso sanguíneo se contraiga. Y si se contrae, deja que pase el aire con mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, el ciclo dura de 3 minutos a 4 horas. Y eso es lo que se llama el ciclo nasal. ¿Y eso es lo que tenemos que ver el día de hoy? Así es. ¿Se acabó? ¿Está fácil? Vamos a una clase la próxima semana. Descansa. Aprovechen para descansar.